Hola. Bueno, nos quedamos en un problema muy interesante, ¿no? Creo yo. Ok. Establecimos la condición necesaria para la existencia de la solución, y es que el campo vectorial ABC, punto el vector normal a la superficie, sea cero. ¿Sale? Ok, es decir, el campo vectorial debe ser tangente a la superficie. ¿Va? De ahí dijimos, ok, esto me da una idea, esto nos da una idea. Este método es de Hamilton y Lagrange. Ok, estos métodos. Esto nos da una idea para construir la solución. ¿Qué tal que encuentro estas curvas? Que le llamamos características. ¿Qué tal que empiezo a variar toda esta familia de curvas y mapeo de esa manera, encuentro toda la superficie? ¿No? Entonces, del sistema característico, X pico, Y pico, U pico, es medio engorroso estar escribiendo todo esto, pero escribirlo. Y X pico en 0 es igual a X gorro de Xi, Y pico en 0 es Y gorro de Xi, y U pico en 0 es F de Xi. ¿Vale? Entonces dijimos, le vamos a pedir al menos a B y C que sean Lipschitz para que esto tenga solución, para que existan las curvas, y solución única, para asegurar que no hay más de una, ¿no? Porque si no tienes dos superficies. Ok. Vamos a asegurar unicidad, existencia y unicidad. Pero luego dijimos, bueno, la superficie debe ser suave. Esto, como quedamos, nos va a generar un mapeo. El mapeo que manda los puntos eta Xi, ok, le puse mapeo Z, eta Xi, ok, y Z es X barra, Y barra, ok, y U barra, depende de X barra y Y barra, ¿no? Acuérdense que cuando pongo las barras, eso depende tanto de eta como de Xi, ¿sale? Ok, y dijimos, pero esto debe ser, esto pretende ser una parametrización de mi superficie. Ya voy avanzando. Yo quería la parametrización cartesiana, yo quería la función en variable cartesiana, como función de X y Y, U en función de X y Y. Pero bueno, al menos ya tengo una parametrización, ¿sí? Dijimos, bueno, lo mínimo que esto debe cumplir es que sea C1, debe ser suave. Ajá. ¿Y cómo aseguro la suavidad? Quedamos que es un punto que vamos a tratar Luis y yo por separado. Aunque la solución a este sistema es C1 como función de eta, eso no implica que sea C1 como función de Xi, ¿ok? Porque incluso continuidad por componentes no implica continuidad. Para funciones no lineales no es así. Ajá. O sea, continuidad por variable, digamos. Mejor dicho, continuidad por variable. Es decir, fijan una variable y pueden tener una función que fijan una variable, sea continua en la otra, fija en la otra, es continua en esta, pero como conjunto no es continuo. Es decir, las dos variables variando al mismo tiempo no necesariamente es continuo. Ok. Pero aún así, o sea, el problema es que necesito asegurar que es C1, no nada más continuo. Quedamos que para asegurar que es continuo este mapeo, se utiliza este resultado de ordinarias que se llama dependencia continua de soluciones, ¿va? Que Luis lo va a dar. Yo de hecho voy a dar el teorema más pesado, que es la dependencia suave, ¿va? Con eso les dije, vamos a tener que pedirle a B y C eventualmente que sean C1, porque la dependencia suave dice, si esto es C1, este mapeo es C1. Ok, perfecto. Ese mapeo va a ser C1. Ok, esa es la manera de asegurar que esto es C1. Ajá.
Bueno, pero mucho ojo, les doy un ejemplo interesante. Esto es C1. ¿Por qué es C1? Cada una de estas, ¿ok? Tiene sus derivadas, pero les puse este ejemplito, el de la parábola, esta semicúbica. Les puse el ejemplo de f de t igual a t al cubo y t al cuadrado, ¿sí? Uno dice, ok, esta función es polinómica, entonces cada componente es un polinomio. S1 sí, S1, ¿no? En todos lados, o sea, incluso en el cero, ¿va? Pero cuando yo me fijo en la traza de esta función, y igual a t al cuadrado, quedamos que entonces y es igual a t al cubo al cuadrado, esto es x a la 2 tercios, entonces obtengo esta gráfica. Y esto no tiene derivada en el cero porque de entrada no es Lipschitz en el cero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el concepto de derivada? Ahora, acuérdense de cálculo. Fíjense, yo necesito que exista la derivada, ¿ok?, en cada punto de la superficie. Yo necesito que tenga plano tangente. ¿Cómo aseguro eso? Pues hay un resultadillo de cálculo que me dice, pues si existen todas las derivadas parciales y son continuas, la función es diferenciable. ¿Ok? Sí, exactamente, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Ajá. Entonces, al asegurar con mis teoremas de ordinarias que esto es C1, ya la hice. Porque C1 es C1 por componentes, cada una de estas va a tener su derivada parcial, etc. Esto va a ser C1. Gracias a mi teorema de ordinarias, esto es C1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ok? ¿Dónde está el...? Parecería ser una contradicción esto, ¿no? Porque dices, ok, esto ya me dice que es C1. Felipe, esto ya me dice que es C1. Pero ¿y este ejemplo qué les dice? Aquí hay un paso extra que estoy haciendo, ¿eh? Fíjense, aquí igualmente tengo mi parametrización de una curva, aquí tengo la parametrización de una superficie, sí. Pero fíjense lo que estoy haciendo. Estoy resolviendo para y y x. Estoy escribiendo esta curva, que es lo que se llama traza. Estoy viendo si y se puede poner en términos de x. Me estoy haciendo una pregunta extra. Me estoy haciendo la pregunta de determinar si en el plano, esto es una función. Eso es otra pregunta. ¿Y por qué me interesa esa pregunta? Porque es lo mismo acá. Todo este procedimiento me deja todo en términos de t y xy. Y es cierto, en cálculo dices, sí, cuando esto es C1, esto ya tiene plano tangente. Sí. Sí. Pero tú no quieres esto. Esta no es la solución a mi ecuación parcial. Esto no. Mi solución es u como función de x y y, no como función de t y xy. ¿Qué quiere decir? Que ustedes deben resolver para x y y, deben invertir, deben poner eta y xy en términos de x y y, ¿no? Porque fíjense, aquí está u en términos de x y y, pero x está en términos de eta y término de xy, y está en términos de eta y en términos de xy. De la misma manera en que acá todo está en términos del parámetro t. Pero aquí, ¿qué hice? Dije, ay, es que yo quiero ver si esto define una función en el plano. Por eso, fíjense, esto se llama traza de la función f. No es la gráfica de la función f. La gráfica de la función f vive en R3. ¿Sí o no? La gráfica vive en R3. ¿Va? Entonces, esto es para confundirlos. Esto es la traza de la función. ¿Ok? Es nada más fijarte como en la imagen. ¿Va? Entonces, el problema es que esta función es C infinito, claro. Señores, esta función es analítica. Son polinomios, cada componente es un polinomio. Es diferenciable, sí. ¿Ok? Es diferenciable, es continuamente diferenciable.
El problema viene de hacerte la pregunta extra, ¿puedo resolver? ¿Puedo? La traza define una función y es que ese es el problema. Ya encontré mi parametrización. Pero a la hora de que yo resuelva para X y Y, ¿eso es una función? Esta superficie que encontramos define una función. Es un problema básico en cálculo, ¿no? A mí me dan una parametrización, por ejemplo, la de la esfera. Eso no es una función, ¿no? Ese problema es el problema en la función implícita. ¿Sale? Entonces, no es tan fácil. La idea que se nos ocurrió de estudiar el problema directo, híjole, ahí faltan varios pasos. No es fácil, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos asegurar que esta es una buena parametrización. Las buenas parametrizaciones son aquellas que cuando se fijan en la traza, digamos, como en este caso, su espacio tangente nunca es el cero. Este caso sí lo es. Vean que en el cero, su espacio tangente, ¿quién es? Es nada más el cero. Ajá. Entonces nosotros tenemos que asegurar que esto siempre tiene un vector normal en cualquier punto. Si esto tiene un vector normal en cualquier punto, ya la hicieron. Ya la hicieron porque entonces ustedes en cualquier punto pueden definir un plano tangente. Diferencia de lo que sucede acá. ¿Sí? Aquí no hay vector normal. ¿Okay? O al menos no hay un único posible vector normal. Entonces, esa como contradicción que parecía, no es una contradicción. Lo que pasa es que estaba jugándoles aquí con el concepto de traza y gráfica. Esta no es la gráfica de F, ¿no? Lo que yo estoy haciendo aquí es una pregunta extra, es esto, la traza, esto, ¿es una función? Lo mismo acá, ¿no? En sí, la gráfica de esta función, fíjense, va de R2 en R3, ¿no? O sea, su gráfica está en R5, ¿va? Pero yo quiero saber si la superficie, si todos los puntos que yo grafique en R3, esto no tiene picos. Quiero asegurar que no tenga picos, porque eso quiere decir que es una superficie suave. Va a ser suave en el sentido cartesiano. Ajá. Entonces, no es suficiente asegurar que lo que este ejemplo muestra es que no es suficiente asegurar que las componentes sean C1. No. Necesito asegurar alguna otra cosa. Necesito asegurar que en cada punto de la superficie hay un vector normal. Y así pueda definir yo el espacio tangente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esa observación. ¿Sí? Por lo tanto, como ven, llevar una idea a cabo no es desarrollar la idea, ponerla en práctica, no es nada simple, ¿no? Es algo que luego en la FAC no se les inculca, porque a poco no luego dicen, oye, pero tuve bien la idea en el examen. Todos tenemos ideas, realmente no vale mucho la idea, ¿no? Lo importante es desarrollarla. Entonces vean, todo lo que hemos estado, todas las observaciones que hemos hecho, nada más para poder recuperar la solución del sistema característico. Y todavía no acabamos, ¿eh? Todavía no acabamos, ¿va? Entonces, el siguiente, estamos haciendo observaciones. La siguiente observación es que Z, por lo tanto, con todo esto que les expliqué, estará bien parametrizado si resulta que zxi cruz zeta es distinto de 0. ¿A poco no? Para todo xi en R y para todo eta en el intervalo de existencia del que me habla el teorema de Picard. ¿Sí? Menos delta delta. ¿Va? ¿Qué quiere decir esto? Pues si esto es distinto de 0, hay un vector normal. No me va a pasar el caso de la parábola semicúbica. No me va a pasar eso.
Ajá, no voy a tener esto. Porque dices, híjole, aquí, ¿quién es el vector normal? No va a pasar eso. ¿Va? Entonces, en este caso, si yo aseguro esto, ya la hice. Entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Va? Fíjense, esto va a ser muy interesante. Porque como les decía, esto es una pregunta que involucra el teorema de función implícita, ¿no? Porque en sí, lo que ustedes quieren ver es si esto define una función. Ajá. Si esto define una función U en términos de X y Y. ¿Ok? Entonces fíjense, observemos que X, Xi y Xi, esto quiere decir la derivada de X respecto de Xi, U barra Xi, vamos a sacar, esto es Z Xi, cruz Z eta, que es X eta, Y eta, U eta. Esto lo calculan, aquí yo ya lo tengo, U eta menos U Xi Y eta, U Xi, X eta menos X Xi, U eta, y hasta abajo X Xi Y eta menos Y Xi barra X eta. Y lo que quiero es que esto sea distinto de 0, fíjense. Entonces esto es distinto de 0 para todo eta menos delta delta, y con Xi en R, esto va a ser distinto de 0 si ocurre qué cosa, ¿no? Es que el chiste es que hay que imponer condiciones, ¿no? Por el ejemplo que les acabo de mostrar, no cualquier parametrización me va a dar una superficie suave, en el sentido cartesiano. Ajá. Sí, ya sé que es suave en DTX, ya hablamos de esto. Será suave en DTX. Ajá. Pero no en el sentido cartesiano. Yo quiero resolver para X y Y. ¿Okay? Entonces, ¿esto será distinto de 0? Sí. Y hay que poner la condición. La última componente es distinta de 0. ¿Por qué la última? Ahorita van a ver. Si yo, en lugar de decir, porque fíjense, hasta eso es muy pesado, ¿no? Claramente esto es distinto de 0 si cada una es distinta de 0. Pero dices, ay, hay que asegurar que esto es distinto de 0, esto es distinto de 0, esto es distinto de 0. No. Es mucho, ¿no? Con que una sea distinta de 0 ya la hicimos. ¿Por qué escojo la última? Ahorita van a ver. Realmente es la última la que controlo. Tengo algo que decir. Porque fíjense, dada la curva inicial de datos, dados los vectores A, B y C, U está determinada, ¿no? X barra, U barra y Y barra están determinadas por teorema de Picard-Lindelof. Y dices, híjole, y entonces, o sea, la U no puedo tener control sobre U. Realmente sobre U no voy a tener control porque es parte, la voy a resolver. El teorema de Picard me va a dar la solución. Y entonces, si no tienes control sobre eso, ¿qué es lo que puedes controlar? Bueno, vean que esto es lo que podemos controlar. Nada más esto, ¿por qué? Fíjense, ahí les va. Ahí les va, ¿ok? Entonces, eso será distinto de 0 si X Xi por Y eta menos Y Xi X eta es distinto de 0. ¿Y a poco no le ven cara a esto de algo? Esto es un determinante, ¿no? Esto es, si se cumple que el determinante X eta, Y eta, X Xi, Y Xi, que es el determinante de ¿quién? Es el determinante de una matriz. ¿Quién es esta matriz? Fíjense, X eta ¿a poco no es A? Y eta ¿a poco no es B? ¿Sí o no? ¿A poco no? Porque X eta, pues a fin de cuentas es la derivada de X pico respecto de eta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? La derivada de X pico respecto de eta está dejando la Xi fija. Es exactamente esto. Esto es A. Esto es B. Y como les decía, A y B, a ustedes se los dan. Pero ¿esto quién es?
¿Okay? A A y a B a ustedes se los dan, ¿no? Entonces, esto es distinto de 0 si se cumple que esto es distinto de 0, ¿no? Porque este es este determinante, ¿ok? Para eta menos delta, delta, ¿ok? Y sí, en R. ¿Ah? En tal caso, entonces, esto es distinto de 0. Si yo aseguro que este determinante es distinto de 0, ya la hice. Esto es distinto de 0 y mi superficie va a tener vector normal en todo punto. Bien, ahí estás bien. Va a ser suave, realmente va a ser suave. Pero otra vez, uno diría, pero Felipe, ¿dónde está el control? Porque es que tú puedes... ¿Cómo aseguras que esto es distinto de 0? ¿Cómo lo aseguras? Fíjense, fíjense. Esta última, en particular, en una vecindad de eta igual a 0, esta, y de hecho, evalúen esto en eta igual a 0. Pongan eta igual a 0. En eta igual a 0, esta vamos a ponerle asterisco, esta última condición se escribe como el determinante de A, B, y en eta igual a 0, ¿quién es esto? ¿Quién debería ser si la función es C1? Pues ¿a poco no es x gorro prima de xi y y gorro prima de xi? ¿A poco no? Porque pues esto es la derivada parcial de x respecto de xi. Pero en eta 0, acuérdense que cuando están en eta igual a 0, o sea, cuando tienen x en 0, xi, ¿esto quién era? Esto era x gorro de xi, porque le pego a la curva inicial, ¿no? Entonces la derivada de esto respecto de xi, pues ¿quién es? Es x gorro de xi, es x gorro prima de xi, en eta igual a 0, ¿no? En eta igual a 0. Pero ya está, esto debe ser distinto de 0, se escribe como que esto sea distinto de 0 para todo xi en R. ¿Sale? Para todo xi en R. Entonces, y esta condición vamos a ponerle doble asterisco. Aquí está el control. Fíjense, lo que me está diciendo es que para aquellas ecuaciones diferenciales parciales en el que el campo vectorial AB y la curva inicial de datos tienen esta propiedad, esto es distinto de 0. Pero en una vecindad de eta igual a 0, sí, pero esto, al ser continuo, quiere decir que existe una vecindad donde esto se sigue satisfaciendo, ¿no? En una vecindad por continuidad de esto, porque acuérdense, hay que imponer condiciones. Entonces, aquí lo que voy a tener que pedir es que la curva inicial sea C1. Y además la voy a pedir, otra razón para que sea C1, ya la van a ver. Pero necesito que sea C1 para que este determinante, este determinante sea distinto de 0, o que sea distinto de 0 en una vecindad de eta igual a 0, implique, o más bien, que este determinante sea distinto de 0 en eta igual a 0, implique que sea distinto de 0 en una vecindad. Eso es lo que significa continuidad, ¿no? Ahí está. Entonces, si ustedes aseguran esto, en eta igual a 0, se va a valer en una vecindad, y en sí va a ser esta la vecindad de eta para la que van a definir la solución. ¿Ok? Esa es. Entonces, ¿ok? Por continuidad, por lo tanto, de las soluciones, la condición 2 implica la condición 1, y 1 implica que zxi cruz zeta
es distinta de 0. Entonces, acuérdense que este delta me lo tomaba según lo que decía Picard, era el intervalo de existencia. Pero lo que estoy diciendo aquí es que más bien te vas a tomar el intervalo más pequeño entre del que hable el teorema de Picard-Lindelof, la existencia de la solución, y el intervalo más pequeño donde esto sea distinto de 0. ¿Sale? Ahí está. ¿Ok? Esto tiene un significado geométrico, desafortunadamente están por cerrar mis limas y vamos a tener que dejarle aquí, ¿va? Pero esta es la condición, es la otra condición importante, ¿sí? Se llama condición de transversalidad. Les voy a enseñar que, porque aquí ya les impuse algo, ¿no? Les estoy diciendo, las ecuaciones parciales para las que tiene sentido hablar de esta construcción son aquellas en las que AB y esto, su determinante es distinto de 0. Es decir, ¿cuál es la condición geométrica? Ahí se los dejo para mañana, para la reunión de mañana. ¿Qué significa esto geométricamente? ¿No? Para esas ecuaciones parciales es que podemos hacer esta construcción. Y uno podría decir, bueno, entonces esto es una condición suficiente, ¿no? Si se satisface esto, entonces pues se vale tu condición. Resulta que si esta condición se viola, pasan una cantidad enorme de patologías que vamos a estudiar. ¿Ok? Esta es la condición importante. ¿Va? Bien, continuamos estudiando. Aquí le dejamos.